Los circuitos de una radio son parte del pasado. Nos movemos en un mundo binario, en un espacio donde siempre vas a tener tu lugar. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada en Internet. Por Mauricio Macri. También vamos a tener una conversación telefónica con Guido Carlotto, uno de los hijos de Estela, de Abuelas de Plaza de Mayo. Y aquí estamos en el estudio. ¿A quién tenemos invitado, Marilina Juárez? Tenemos como invitado a Guido Carlotto, que no es el último hijo, el último nieto. No, es hijo de Estela. Es el hijo de Estela. Sí, sí. Que bueno, que se llama, tiene el mismo nombre casualmente, y bueno, nos va a dar luz sobre, también él fue secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Nos va a dar luz sobre, todo lo que fue esta tragedia. Está bien. ¿Y a quién social. Invitamos al piso hoy? Tenemos por nuevamente a un amigo que es Pablo Martínez Samec, Muy bien. que ya ha sido parte de algún otro programa y lo estamos convenciendo para que se sume de Lo manera, estamos sumando de al manera redil, permanente. igual claro. que a don Pepe Muñoz A la Aspiri. asociación ilícita, pero que nunca va a poder superar la que está en el gobierno. No, Ella eso es incomparable. Eso jamás. Bueno, le vamos a decir, Camilo, que en cuanto pueda conseguir la comunicación con el hijo de Estela, con Guido Carlotto, que nos avise. Y mientras tanto, si alguien quiere romper el hielo y decir lo que significó el golpe de Estado, yo quiero decir algo antes de darle la palabra a los más capacitados. Quiero decir que el golpe de Estado se llevó a cabo faltando poco tiempo para las elecciones que iban a darse en la Argentina, y que previamente a eso la Junta Militar le dio un ultimátum a la clase política para que solucionara el desaguisado que según ellos se estaba produciendo. Y Ricardo Balbín fue el encargado de dar la respuesta y dijo unas palabras trágicas: no tenemos soluciones para dar. Y eso abrió la puerta, desde mi humilde mirada, al genocidio que luego se cometió. O sea que yo hago responsable a toda la dirigencia política que tenía responsabilidades de conducción en aquel momento de la sangre del pueblo que se derramó en 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Totalmente de acuerdo, pero te diría que el modo al interior de cómo se resolvió la interna en el ejército, y particularmente la reacción que tuvo la Armada con la matanza de Trelew como activa rechazo a la política del Gran Acuerdo Nacional, el GAN, el famoso GAN, sí. Precipitaron circunstancias que se coronaron muy claramente cuando la Armada fue alegremente por Diagonal Norte, sin pensar las condiciones históricas de revancha, de bronca, de odio que ellos mismos habían sembrado con el proceso de la Revolución Argentina. Por supuesto que nadie podía plantear de que el proceso de reorganización nacional iba a ser al cubo o a la potencia N, digamos, respecto de lo vivido en la Revolución Argentina. Pero yo creo que ya en aquel momento todos los servicios propios de la Fuerza Armada cobraron un mundo tabicado y no hicieron más que erosionar, digamos, sistemáticamente el gobierno nacional con sus propias complejidades y sus propios estrangulamientos. Digamos que, obviamente, la muerte de Perón fue un quiebre y una encrucijada muy dilemática. Recordemos lo que fue Gómez Morales, Cafiero, lo que fue el Rodrigazo, lo que fue el otro ministro de Economía, que fue el que hizo los acuerdos con las automotrices. Es decir, que la desorientación doctrinaria de lo que fue el peronismo históricamente ya estaba metida en el propio seno del
del peronismo y la ausencia de respuesta de la clase política. Ahora, independientemente, recuerdo yo, lo tuve oportunidad de hablar con Oscar Allende, cómo lo apuntaban en la noche previa al 23 de marzo, él tenía que hablar en televisión haciendo convocatoria por la comunidad de partidos políticos, invocando, digamos, una salida, ¿no? Estaban los militares ahí haciéndole simulacros de militares, digamos, ¿no? O decir que yo creo que hay que restarle ingenuidad, así como la injerencia de los Estados Unidos en la Unidad Popular en Chile fue absolutamente alevosa. En la Argentina tampoco estuvo al margen de no podemos ver con ingenuidad de que fue un problema solo de las Fuerzas Armadas. Y como durante mucho tiempo planteamos el golpe militar y no golpe cívico-militar, tenemos que verlo con mucha claridad y el tiempo debe darnos. Ahí está. Podemos preguntarle a Guido Carlotto, que lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal? Daniel Mojica, Javier Garín, Marilina Juárez, Muñoz Aspiri y Martínez Amec te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Aquí estamos tratando de... Sí, estaba escuchando atentamente todo el debate, ese debate que nos damos los argentinos hace tantos años. Exacto. Y que bueno, que siempre tratamos de resolver, ¿no? Me acuerdo, me vino justo porque el otro día estábamos con un montón de amigos charlando, preguntábamos, bueno, ¿cuándo empezó la violencia política en la Argentina? Y algunos decían en el 55, otros en el 40 y pico, qué sé yo. Y yo, a mi humilde entender, yo creo que la violencia, el primer asesinato argentino fue el fusilamiento de Dorrego. Y a partir de ahí, entonces, uno cuando dice, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Que involucra la dictadura y todo lo contemporáneo, digamos, tiene que ver con que es un país donde no se han resuelto las cosas, donde conviven dos modelos de país totalmente antagónicos, y que uno no puede sobrevivir si no muere el otro. Yo sé que estoy diciendo una cosa difícil y que me puede llegar a acusar de incitar a la violencia. De incitar a la violencia, pero es así. Pero eso lo planteó San Martín, dijo, hay dos partidos hasta que no desaparezca uno. Y bueno, lo dijo San Martín nada menos, ¿eh? Y bueno, porque es así, digamos, ¿viste? Porque a mí esto que me vinieron con el verso de la alternancia, ¿qué alternancia vamos a hacer con Mauricio Macri nosotros? Que nos destruye el país en 2 años para que después nosotros tardemos 12 o 10 o lo que sea en tratar de reconstruir y nunca llegamos. Esa es la alternancia. No, la alternancia puede ser la de Estados Unidos, donde no se discute la política económica ni otra cosa, y se discuten cosas menores, como tampoco se discute la política exterior. Acá se discute la identidad del país. ¿Hasta con qué mano se abre la puerta? Pero claro, se discute todo, se discute porque no hemos decidido, porque cuando Rivadavia le plantea a San Martín que se vuelva y que no vaya a liberar a Perú y todo eso, porque tiene que venir a combatir acá una persona que se llama Artigas, y dice, yo no vine a este país a derramar sangre de criollos. O sea, esas eran las dos Argentinas. Cuando a Belgrano le hacen, creo que Javier escribió un libro sobre Belgrano. Sí, así es. Sí, que lo tengo, muy bueno, por cierto. Bueno, gracias. Donde explican a Belgrano las cosas que le hicieron, digamos, increíble. Hasta hace poco, digamos, le debíamos plata a Belgrano de la que donó para hacer las escuelas. O sea, es un país muy difícil, entonces es lógico que se den estas discusiones. Pero bueno, discúlpenme que me metí en el medio al contrario, del programa de ustedes. Al contrario, esto es lo que nosotros estamos buscando. Y nos gustaría tu vivencia del 24 y después cada uno te hará alguna consulta. Sí, cómo no. Bueno, mirá, yo 24 y el pasado, pero lo viví, no quiero decir alegremente, porque no ningún 24 para mí fue alegre, pero lo viví con un poco más de esperanza. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que veo? Que desde las movilizaciones de derechos humanos hemos parado cosas que desde otros ámbitos no se han podido parar.
¿no es cierto? Como el 2x1, la cárcel de Checolás, lo de Cecilia Pando, que no es un dato menor, lo de las cárceles domiciliarias de las TIS, supuestas, listados y determinado tipo de cosas. Y la liberación de Luis Delía y Carlos Zanini. Exactamente, lo de Zanini, esperemos que de pronto salga también, debido a que está en una situación parecida. Digamos, eso, hasta tal punto que Macri por primera vez en la historia de su vida habló de terrorismo de Estado en Mendoza, en esa estas cosas que va a ir con empresarios amigos y todo eso. Llegó a decir nunca más y repetirlo 3 veces, que yo pensé que había desayunado con aguarrás, verdaderamente. Sí, le agarró una CB, qué sé yo. Sí, algo así. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Veo, y el documento que se leyó, donde se habló de los derechos humanos en Argentina, sobre la relación, sobre esto, sobre que no vamos a permitir esto, también se habló de Latinoamérica, y se habló de la patria grande, de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, se habló de todo eso. Eso también es importante, porque veo que los derechos humanos, o al menos los organismos, o quienes convocan a esto y quienes asistimos a estas cosas, estamos marcando un camino que por el otro lado no se marca. Por el otro lado, el problema es si Cristina va presa o no va presa, si nos juntamos o no nos juntamos, quién conduce, quién no conduce, quién ocupa la banca de acá, estamos en la pavada, mientras el país se está desmoronando, o lo están demoliendo, mejor dicho, a pasos agigantados y de una forma terrible, ¿no? Y de una forma cínica, como diría Francisco, sí. Te hago una pregunta, Guido. Vos, sí, desde tu experiencia, que fuiste secretario de Derechos Humanos en la provincia, has, no solo en tu historia familiar, sino en tu función, has vivido profundamente las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado, has convivido con esta problemática en las últimas décadas y operando para tratar de afrontarla, digamos. ¿Cómo... ¿Qué podés transmitir o qué evaluación podés transmitir de lo que representó esa dictadura ese 24 de marzo y qué tipo de... Porque esto que vos estás comentando de los organismos de derechos humanos ya se vivió en esa época, cuando estaba, digamos, de alguna manera los organismos y algunas organizaciones sindicales fueron los únicos que asumieron una actitud de resistencia frente a la dictadura militar. ¿Cómo lo podrías definir ese proceso donde Estela tuvo un papel fundamental junto con otras madres y abuelas, ¿no? Sí, bueno, hubo una política constante, no claudicante y de objetivos claros. Y decir, bueno, nosotros queremos esto, vamos para este lado y este es nuestro objetivo. Yo me acuerdo que con mi vieja, con los que nos vemos siempre, y se decía, no, vamos a ir por esto, y vamos a ir por esto, y muchos amigos me decían, pero che, ¿por qué va a comer a lo de Mirta Legrand? ¿Por qué hace esas cosas? Les digo, porque mi vieja busca nietos, digamos, y creo que eso es lo mejor que le podemos hacer a la democracia, que nosotros hemos conseguido 127 netos, 114 fue Ignacio, mi sobrino, 127, unos cuantos más después de eso, es el aguijón, y es lo que en definitiva mantuvo, en cierta forma, digamos, no quiero decir en su totalidad, la vigencia, porque si no nos quedamos en consignas de cosas más qué sé yo, que no conducen a nada, digamos. Claro, viste, o en consignas y todo eso, pero el hecho de la existencia de los pibes y de la aparición de los pibes, tienen 40 años cada uno, de los nietos restituidos, es un paso importantísimo, y yo creo que es una de las cosas principales que mantuvo la vigencia de los derechos humanos, ¿no es cierto? Es más, cuando se dio el punto final, cuando se dio la evidencia de vida, cuando se dio el indulto, cuando se dio todas las cosas que se dieron dar, no pudieron
avanzar más porque en el medio se metió el caso de los pibes, que era un crimen de lesa humanidad que era imprescriptible y no había código o convención en el mundo, del país más chiquito al más grande, que no admitiera eso. Y por eso Videla murió preso, y por eso Videla murió preso. Eso era lo que yo te quería recordar cuando te escuchaba, o que dijeras alguna palabra sobre eso, porque es muy importante, mucha gente tal vez lo ha olvidado, ¿no? Hubo un momento en el cual, en lo que fue el proceso de justicia, digamos, recuperada la democracia, viene en primer lugar el juicio a las juntas, donde van por primera vez los comandantes van presos. Después viene las leyes de punto final y de obediencia debida, provocadas por el alzamiento de los cara pintada, ¿no? Y una negociación. Después vienen los indultos de Menem, y todo lo que se había logrado quedó en la nada, hasta que hubo una causa sostenida por las abuelas de Plaza de Mayo, que fue la causa de la apropiación de los niños, que es lo que volvió a llevar a Videla a la cárcel, ¿no? Exactamente. Y yo creo que a partir de ahí se generó una cosa que no hubo retroceso. Hay estos intentos nefastos de Checolás viviendo en Mar del Plata, o de que lo quieren sacar así, cosas absurdas que le van a costar a este presidente y a quienes quieran sucederlo, o a ellos o a ellas en estos casos que quieran sucederlos, esa pesada herencia de haber hecho este tipo de cosas. Porque esto, aunque a nosotros nos parezca que es intrascendente y que a la gente no le importa, tiene un peso terrible. Y si yo te diría que a la gente le pegó más del tema de los militares que otras cosas que tenían que ver con lo económico. Entonces, hay algo... Contrariamente a los Durán Barba, ¿no? Que piensan que solo lo económico manda. Exactamente. Y yo creo que por ese lado ha sido un avance muy, muy, muy grande. Y después, bueno, tenemos cosas que son realmente, yo las pienso y no las puedo creer, que tengamos un secretario de Derechos Humanos como Abreu en la Nación. Esto es una cosa increíble, se reúne más con Cecilia Pando que con los organismos de derechos humanos. Yo cuando recién asumí este gobierno tuiteé, que después me bombardearon, me insultaron, me amenazaron los pibes, qué sé yo, y yo dije, bueno, no me asusta, pero no tenía ganas de recibir esas cosas. Yo me acuerdo que puse en broma dos cosas. Una, dije, bueno, lo que le falta a estos muchachos es nombrarlo en minoridad al padre Grassi, y en protección, en violencia de género, a Barreda, digamos. Claro. Sí, en violencia de género y familia. Claro, a Barreda, porque la verdad que lo que están haciendo es eso. Y después puse otra cosa que dije, tengo la horrible sensación de que voy a llegar a mi casa y me van a estar esperando 3 Falcon verdes. Digamos, los Falcons ya no existen más, ni la policía actúa de la misma forma, digamos, pero era la sensación que a mí me había vuelto cuando a los pocos tiempos que asumió Macri. Y yo creo que es eso. Después se vio de que había algo de eso. Y si no avanzan más, es porque no los dejamos avanzar, o porque los organismos, o porque los sindicatos, o porque las movilizaciones constantes no los dejan avanzar más, porque estos tipos no tienen límite, porque el límite, en definitiva, es la destrucción del campo nacional y popular, como lo vienen planteando desde la época de Bernardino Rivadavia, de la cual son dignos representantes y continuadoras de esa política. Hay una continuidad histórica, y si no bombardean la Plaza de Mayo nuevamente, es no solamente porque no tienen aviones, dado que ellos mismos destruyeron sus propias Fuerzas Armadas, sino porque ellos están dentro de la Casa Rosada. Pero esto que puede parecer... No, es que el odio como tal, la estructura de odio que llevan adentro, sigue siendo igual en los nietos que en los protagonistas del bombardeo del 55. Es decir, porque no juzguemos a los pilotos del 55, los hijos ejercieron los vuelos de la muerte. Por eso es lo importante de todas estas movilizaciones. Estoy haciendo una exageración, obviamente, pero estoy haciendo una imagen. El odio sigue siendo el mismo. Pero no es tan exagerado lo que decís. No, o sea, lo que quisiera por ahí es volver un poco al tema de la historia, digamos, para que no nos digan que solo hablamos del presente.
Vos si te tocara, Guido, hacer, digamos, a los pibes, decirle, como lo has hecho muchas veces, tratar de sintetizar lo que fue la dictadura, lo que significó, ¿cómo lo harías? Yo generalmente lo que planteo es un problema histórico. Yo digo, en este país hubo dos formas de interpretar el país que se manifestaron a través de distintas consignas, ¿no? Entonces le empieza a hablar de unitarios y federales, de patria o oligarquía, de que se irigoyenistas y antipersonalistas, de Verdadero no Perón o liberación o dependencia. Yo creo que todos es el pase, digamos, o civilización y barbarie, también mucho anterior. Todo eso es una continuidad histórica de lo que se reflejan las dos posiciones que hay en este país. Y en el año 76 los militares dijeron, después del 55 y de los 18 años de proscripción y masacre y persecución, dijeron, bueno, acá se acabó, esta vez damos el golpe final. Pusieron la cara a los Martínez II, que nunca ponían la cara. No, esa es otra cosa muy importante. Claro, ¿no es cierto? Pusieron la cara y dijeron, esta vez se acabó, y van a morir lo que sea necesario, anunció Videla antes del golpe allá en Montevideo, en esa reunión de milicos. Todo lo que sea necesario lo tenían planificado y dijeron, acabamos con todo. De hecho, diezmaron a una generación, digamos, quien les habla, como quienes están ahí sentados, muchos de los que están sentados ahí en la radio, somos sobrevivientes, digamos, nos hemos salvado por un pelo. Ahora discúlpame, a lo mejor por ahí no te gusta hablar de eso, pero creo que es bueno que por ahí el que escucha pueda saberlo. ¿Cómo lo viviste vos personalmente? De todo lo que te tocó vivir, le tocó vivir a tu familia. Vos hablabas hoy de la situación de que sentías como que podían llegar a volver los Falcon Verde, lo dijiste un poco. Claro. ¿Cómo fue eso de sentir que en cualquier momento pueden llegar los Falcon Verde, habiendo pasado lo que pasó en tu familia? ¿Cómo era eso? ¿Lo podés transmitir? Sí, es una sensación muy fea. Yo tengo una sensación de orfandad. El otro día charlaba con mi vieja, que vino a comer a casa en el cumpleaños mío en enero. Le digo, yo a veces siento una situación de orfandad porque no encuentro, no encuentro mi lugar todavía, o no encuentro de que estemos... Pero, por ejemplo, vos en la dictadura, ¿qué edad tenías? ¿Eras un pibe? Sí, yo tenía 14 años cuando empecé en esto, antes de la dictadura, un poquito antes, y era un colaborador de la UES, etcétera. Después, bueno, fui delegado de la escuela, después la cosa fue creciendo, después se despelotó todo, ya no era tan orgánica la cosa, pero ya estaba marcado. Yo estuve exiliado 5 años por el ACNUR, volví a la Argentina. Mira vos. Afuera, en Brasil tuve un serio problema con los servicios de seguridad brasileros que estaban en conexión con Argentina. En México algo parecido, pero diferente, no estaban dentro del Plan Cóndor ni nada de eso. Claro. Y después, mientras yo estaba afuera, bueno, mi viejo estuvo secuestrado y por decirlo, bueno, como en castellano, en criollo, le quemaron los testículos a mi viejo. De hecho, lo mismo Checolat, donde estaba mi viejo, dependía de él, le decía el macho Carlotto, digamos, porque era un tipo que le preguntaban mucho por mi hermana Laura, la mayor, sobre todo la que más buscaban, y mi viejo nunca dijo nada, entonces le decían el macho Carlotto. Los allanamientos, el secuestro de mi viejo, los allanamientos de nosotros, yo con mi vieja y mi hermano rajando de un lado para el otro, mi hermana que no la veía nunca, después que tuve que salir del país entre gallos y medianoche, vivir exilado, tener problemas afuera, venir acá y también seguir teniendo problemas, porque no es que yo vine un poquito antes de la democracia, de que asuma Alfonsín, pero después con Alfonsín y todo la cosa no era tan fácil, te agarraban los milicos, te cagaban a trompadas. Y al verla a tu vieja en la primera línea de combate, ¿qué sentías vos? Porque eso también debe implicar un temor. Sí. Y mirá, yo
yo me fui con una madre y volví con otra. Cuando volví había otra. O sea, yo me fui con mi vieja que recién comenzaba a acercarse a toda esta, a las madres, a las rondas de Plaza de Mayo. Y cuando volví la encontré una señora que para hablar con ella tenía que pedirle, anotarme en la agenda más o menos, ¿viste? Fue un cambio muy, muy brusco, pero un cambio también con mucho orgullo y todo eso, ¿no? Mi vieja, que siempre ella lo dice, lo puedo decir porque ella lo dice, nosotros discutíamos mucho con mi vieja y mi viejo eran de origen radical, eran antiperonistas, no de los furiosos terribles, pero no querían saber nada con el peronismo. Nosotros los 4 hermanos le discutíamos, como los 4 le salimos peronistas y de los peores encima. y le discutíamos muchísimo, y después cómo mi vieja fue asimilando, fue entendiendo, aparte de la muerte y el asesinato de Laura y todo, cómo fue entendiendo, cómo lo fueron engañando, todo eso, todo el proceso que tuvo mi vieja fue una cosa que ella lo cuenta a veces y muy interesante, y verla en televisión, verla con los máximos presidentes del mundo, bueno, con el Papa, con todo el mundo, ahora acaba de ir a Milán, le acaban de dar el doctor honoris causa de Milán, le digo, mamá, vieja, ¿cuántos doctor honoris causa vos tenés? Dice como 30, dice, la verdad que no los conté. Claro. Digo, bueno, claro. Una persona famosa, una persona que yo viajé con ella a Italia y en Milán me costaba caminar por la calle porque la paraban para sacarse fotos. Yo digo, claro. ¿Qué está pasando, viste? Todo eso a mí se me mezcla mucho, ¿entendés? ¿Por qué? Porque mi vieja es mi vieja. Claro, claro. ¿No? Que si bien la veo más por televisión que personalmente, sigue siendo mi vieja, pero mi vieja también es un símbolo, y es un símbolo, como claro. Hijo, es un símbolo para la nación, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, obviamente se me ensancha el pecho, me siento orgulloso, me siento muy bien, la veo muy así, ella siempre me llama. El otro día tuve un acto con Vidal y me decía, aquí vos qué hago, Vidal me invitó a un acto, le digo, mirá mamá, yo creo que tenés que ir y tenés que recibir eso, porque sí, lo había por empezado con su secretario, me acuerdo. La parte de atrás al menos teníamos, porque eso lo habíamos pedido nosotros. Ella lo va a querer usar políticamente y bueno, bárbaro, le digo, pero vos no te preocupes, vos agarrá eso y vos decís lo que tenés que decir. Dicho y hecho, el otro día fue a la plaza y dijo todo lo que tenés que decir, que no tenía nada que ver con el acto anterior, ¿viste? Ella es así, y sobrevive, cumple 88 años ahora el 22 de octubre. Wow. Tiene una fortaleza terrible que yo a veces no le puedo seguir el paso. Qué increíble, ¿no? No se le nota para nada, Y recordemos también a Azucena Villaflor, que arriesgó su vida y lamentablemente... Azucena Villaflor, que fue secuestrada. Fue secuestrada, y cómo estas mujeres arriesgaban, ¿no? sus vidas por ir al frente. Todas. ¿No? Mamá me contaba, dice, yo la primera vez que fui a la Plaza de Mayo, contaba, le temblaban la pierna, la tuvieron que agarrar entre dos porque se desmayaba. Mi vieja, eso es el cambio quizás más grave. Mi vieja era una persona muy temerosa. Me acuerdo que yo estaba en casa y le decía, mamá, ahora vengo, voy a dar una vuelta. Y me decía, ¿a dónde vas? Vos vas a una cita, vos te vas a encontrar con... ¿Qué están planificando? No, mamá, quédate tranquila, qué sé yo, papá. Era muy temerosa. De ser una persona temerosa pasó a ser una persona que no le tiene miedo absolutamente a nada. Pero yo no es que lo digo, no es un superhéroe, no le tiene miedo a nada, yo me doy cuenta, ¿viste? Va y le dice lo que le tiene que decir a quien sea y no le importa, porque ella tiene un objetivo, tiene claro eso. Exactamente. Y bueno, en ese sentido es admirable, yo me siento obviamente muy orgulloso y me alegra mucho que la gente se apoye en ella y todo eso, porque claro, yo soy el hijo, ¿qué voy a decir? No, pero mi vieja es una persona totalmente transparente, no tiene es algo que se percibe a simple vista, digamos. No hace falta yo lo puedo corroborar como hijo, digamos. Yo la veo, viste, a veces mi vieja el otro día me llamó, se los digo, se los confieso a ustedes, porque son compañeros y estamos entre amigos, me dice, Kibo, estoy preocupada, dice, Ioma no me cubre los remedios. Mi vieja toma algunos remedios, tiene 88 años, toma remedio para la presión, toma remedio para esto, y si no me los cubre, dice, me tengo que gastar como 7.000 pesos en remedio, qué sé yo, bueno, por toda esta política que está llevando adelante Vidal.
Y mi vieja tiene un sueldo de maestra, de directora de jubilada, que no es mucho, a pesar de que todo el mundo piensa que es millonaria porque viaja por todo el mundo, si supieran porque que le pagan todo, hasta el hotel y la comida. Y es así, y esas son las conversaciones que tengo con mi vieja, aparte de las políticas y todo eso, y es eso, es lo que hay, como dice Serrat, uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Bueno, esta Sí. Bueno, desde ya para todos nosotros es un gran gusto poder hablar con vos, Guido, y que gracias a ustedes. Que nos hayas contado todas estas cosas, porque la verdad que la admiración que sentimos por todos ustedes es enorme, el cariño y lo que representa tu mamá para todos los argentinos y para buena parte del mundo, ¿no? La verdad que es algo extraordinario y lo has sabido transmitir de una manera con esa calidez y esa con tus palabras tan sinceras que la verdad que nos ha emocionado mucho y te queremos agradecer entre todos. No, gracias a ustedes. Y yo te quería decir algo, Javier, que hemos estado juntos, hemos hecho alguna actividad juntos. Yo te sigo en Facebook, a vos, sí. Y leo muchas de las cosas que decís. Leo las cosas que decís de críticas internas, y en muchas cosas estoy de acuerdo. Y yo lo que te pediría humildemente, que nunca dejes de decirlas, ¿entendés? Porque nosotros venimos de una generación que nació peleando. Yo siempre digo, mi primera movilización cuando era chico fue el 1 de mayo del año 74, cuando se armó el quilombo con Perón. Y yo fui uno de los que se fue. O sea, yo nací peleándome y cuestionando. Claro, yo también, Guido. Bueno, pero... entonces, digo, venimos de esa generación. Entonces me parece excelente que uno critique a los propios y a los ajenos, porque el movimiento peronista es eso. Nosotros estamos construyendo una cosa, nadie tiene la verdad, no hay hadas madrinas, no hay reyes, no hay vizcondes, no hay nada, ¿viste? Somos todos iguales y entre todos tenemos que construir. Y tienen que escucharnos, porque toda la vida gritamos y vamos a seguir gritando. Bueno, ahora me voy re agrandado. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Un abrazo, Guido. Un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, la verdad que la charla con Guido fue como una caricia en el alma, ¿no? Fue excelente, porque aparte es una persona extraordinaria. Yo lo conozco hace muchos años, siempre él, lo mismo que toda la familia, ¿no? Y la mamá, gente buenísima. Y la verdad que, bueno, es un orgullo que en nuestro programa podamos contar con su palabra, ¿no? Totalmente. Aparte, lo que a mí me llama la atención gratamente y me sorprende es el crecimiento de la conciencia política de las madres, de las abuelas, sí. ¿no es cierto? Acá me dice Camilo que ya está comunicado el compañero que nos está llamando. Fue increíble el nivel de protagonismo de la mujer. Mirá que conozco a los 70, conozco la transición, pero la mujer es conmovedor. Tenemos una comunicación hoy estamos con todo, nos hemos dado el gusto de hablar con Kibo. Ahora nos están llamando desde Israel, nada menos, que es un compañero que está viviendo radicado allá en Israel, que ha sido un militante en los años 70, que después se ha tenido que ir, pero que allá ha seguido militando, porque viste que la gente que tiene esta locura de la militancia empieza a militar en un lado, se va a otro y sigue militando, y allá es un hombre que trabaja por los derechos humanos, milita también en la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos. Es un hombre que está... Bueno, le vamos a pedir que nos cuente directamente. Decinos el nombre, Javier. Se llama Diego Sireta. Muy bien. ¿Cómo anda? Buenas. Muy bien. Un segundo. Es tarde allá, ¿no es cierto? Ahí estaba la alarma sonando que tenía que llamarlo. ¿Qué hora es allá? Puntualmente, 2:43 de la mañana. Upa. Así que te hemos hecho... madrugando. Te hemos hecho madrugar. Sé que anduviste pronunciando un discurso allá en un acto conmemorativo del 24 de marzo. Sí, hace unas horas terminamos en Tel Aviv el acto del 42 aniversario
de recordar la dictadura, a los compañeros caídos y a los combatientes. Quisimos resaltar este tema de también un homenaje a todos aquellos que combatieron contra la dictadura, ¿sí? Que por ahí queda nada más. En los años anteriores acá se hablaba solamente del tema de los desaparecidos, y toda la gente que había resistido a la dictadura de distintas maneras quedaban olvidadas en cierta forma, ¿no? Bueno, este año quisimos cambiar, fue el primer año también que hacen todas las organizaciones políticas donde hay latinoamericanos, hacemos juntos, unificados, un acto, y bueno, fue sumamente emotivo hoy. ¿Y cómo, en qué consistió? Sí. Bueno, consistió se pasó una película, un documental nuevo que yo lo recomiendo, se llama La Casa de los Libros Perdidos, que bueno, ¿quién no tuvo que enterrar libros, esconder, quemar? Bueno, se trata de la familia de un abogado cordobés, Salomón Gerchunov, defensor abogado laboralista, ¿sí? Hoy creo que lo mencionamos en alguna charla. Bueno, continúa. Y Gerchunov fue secuestrado por Luciano Benjamín Menéndez, incluso fue de los presos que él tenía, Luciano Benjamín Menéndez, tampoco se habla mucho de este tema, tenía en su casa particular presos en el sótano de su casa. O sea, no todos los tenían en La Perla y en el campo. Eso no lo sabía. Córdoba. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Eso, sí. Era presa de tortura, digamos, de él en su casa, en su misma casa donde Luciano Benjamín Menéndez vivía con sus hijos. Se llevaba el trabajo a la casa, por decirlo de alguna manera irónica, ¿no? Sí, con un poco de humor negro, podemos sí. decir. Y bueno, y Salomón escondió tras una pared sus libros, su biblioteca. Salomón era dirigente del Partido Comunista, además, y también estaba en la Liga de Derechos Humanos, lugar donde yo empiezo mi militancia a los 16 años. ¿Sí? Vos empezaste a militar en la Liga. En la Liga, que era un organismo vinculado al Partido Comunista en ese momento. Mira, claro, yo empecé a los 16 años, a los 2-3 meses ya me di cuenta que eran todos comunistas. No había en esa época, en el 78, fines del 78, me incorporé a esa militancia y a los 3 meses ya estaba en la FEDE, que es el brazo juvenil del Partido Comunista. Porque no había otra, porque realmente no teníamos acceso y conocimiento a otra organización a nivel secundario. La única que había era la Juventud Comunista en Córdoba, ¿sí? Sí. Y bueno, donde estuve hasta el 82 militando, donde fui parte de las brigadas a Nicaragua, y ahí empecé a tener otra concepción del tipo de revolución. ¿Tuviste en Nicaragua? Sí, en las brigadas internacionalistas. Para la revolución para los que no recuerdan, entonces, en ese momento se había producido la revolución sandinista. Exacto. Estaba en el Daniel 79, Ortega, cayó. sí. ¿Cuándo fue que cayó Somoza? ¿Recordás? No recuerdo cuándo cayó. Pero más o menos. Y no recuerdo, era en el 77, 76, 77. Era en la dictadura nuestra, durante la época de la dictadura. ¿No? Sí, en el 79 creo que. Entonces anduviste en Centroamérica y después te fuiste 19 de julio del 79. ¿Te fuiste a Israel? Sí, bueno, a mi regreso yo me incorporo, ya empiezo a hacer vivo toda la autocrítica del PC, el giro que va tomando el Partido Comunista, que a la izquierda, ¿cómo era el 20? Por eso terminamos en Nicaragua. Y cuando vuelvo me desafilio y me incorporo a una organización peronista que venía del peronismo de base, que se llamaba Cincuentenario, y ya en la época de Menem era. Y bueno, donde estoy hasta que triunfa de la Rúa, y realmente yo me quedo sin utopía. Voy a la agencia judía y planteo eso, yo me quedé sin utopía en Argentina. Y allá me dijeron, bueno, Israel es una gran utopía, te vas a sentir bien acá. Y vine con mi familia, con mis 3 hijos, acá nació otro hijo más, y murió mi hijo más grande que tenía una cardiopatía.
justamente el 28 de marzo es el aniversario del fallecimiento de mi hijo mayor, que murió aquí. Y bueno, empiezo como cualquier inmigrante su vida sin saber hebreo. Pero sin cortar con Argentina, porque te veo que estás como siempre como muy viva tu Mira, relación. corté, tenía mucho miedo de seguir contando. Yo no leía ni el diario, ya estaba internet en esa época. Sí, ya teníamos computadora en la casa. Yo me acuerdo no leer ni el diario por temor a extrañar muchísimo. Yo me vine con una sensación de exilio, de como de expulsado de Argentina. Esa fue la sensación, ¿sí? Para redondear un poco, Diego, porque sí. El tiempo es tirano. Sí, el tema es el siguiente. Me gustaría por ahí que des una opinión, una visión, o sea, o que cuentes qué es lo que vos hacés trabajando por la paz, porque acá hay mucha gente, te lo digo así por ahí de manera bruta, porque la verdad me tiene un poco cansado esta historia. Hay mucho antisemitismo. Hubo un renacimiento en los últimos años del antisemitismo y para no decir que odian a los judíos, dicen que son antisionistas, ¿no? Entonces se creen, engloban a todos y dicen que todos los judíos son malos y les pegan y matan a los palestinos. Y yo sé que hay gente como vos que está laburando en otra cosa y me gustaría que vos lo puedas contar un poco. Mira, primero en dos puntitos. Yo acá a los 4 años de estar conformo un sindicato en la empresa donde yo trabajaba, ya con un par de palabras ya podía... Ahí te vino la parte peronista, digamos, en Israel te brotó el peronismo. Ahí salió. Bueno, de la empresa Textil Castro, ¿sí? Sí. Luego, a los meses de este sindicato, conformamos una central obrera alternativa a la Histadrut, que es la central, vendría a ser la CGT nuestra. Conformamos una central que la CGT israelí, que se llama Histadrut, es anterior al Estado y es creadora de fábricas. A diferencia de otros países que las centrales obreras surgen desde la fábrica y la necesidad del trabajador, acá la Central Obrera Israelí viene como organización política de los judíos, sindical y social, pero a construir fábricas, es decir, surge todo un monopolio de Estado, digamos, una cosa estatal, porque justamente, y ahora empalmo con lo que vos empiezas a decir, has dicho antes, el sionismo es un movimiento nacional popular y revolucionario, es un movimiento de liberación nacional y social, eso es el sionismo. Es lo más parecido al peronismo que existe, te digo que es un calco. Es más, en la historia ahora va a salir una película sobre Evita y Golda Meir, la relación que ellas dos tenían. Se está estudiando mucho en las universidades. Hubo en los primeros años del Estado, bueno, Evita trajo trigo acá también. Nos vamos a ir muy largo, porque nos queda poco tiempo, pero... Sí, mira, el anti-israelismo, que se dice antisionismo, básicamente porque no se conoce la ideología sionista, que en ningún lado está escrito que tiene que ser una cosa xenofóbica, que es algo anti-palestino, anti-musulmán, algo, todo lo contrario. No hay un solo libro, un texto que vamos a ver si otro día nos podés explicar esto, porque acá, digamos, lo que circula permanentemente es todo lo contrario, y conociendo tu forma de entender las cosas... Con el embajador palestino para América Latina de la OLP Fatah, que depende directo de Abu Mazen, conformamos un grupo que se llama Enemigos por la Paz. ¿Por qué Enemigos por la Paz? Porque básicamente cuando vos hablas con la gente en ambos lados de la frontera, te describen por qué no se puede hacer la paz, o con los israelíes o con los palestinos, según a quien le preguntes. Y la descripción que te hace es de un enemigo, porque nos matan la gente, nos meten presos, de este lado te dicen, nos matan, nos secuestran, y justamente la paz la tenemos que hacer con los enemigos. Bueno. Y es la actividad que estamos desarrollando con Mohammad Ode, que él es nacido en Nicaragua, estudió medicina en Cuba, es decir, es en castellano, en español nosotros
o damos charla, bueno, entre nosotros por supuesto, hablamos en español, él no sabe hebreo. Vamos a hablar de esto en otro momento. Tendríamos que hacer un programa específico. Porque para no irnos del tema que es el de la dictadura y nos queda poco tiempo. Pero desde ya, Diego, muchísimas gracias por tu aporte. Listo, y un abrazo a todos. Básicamente lo que nos queda a nosotros de la dictadura es algo muy, muy importante que estamos haciendo acá, que es la expulsión, el quite de ciudadanía de Aníbal Gauto. Que es un represor, ¿no? Es un represor que estaba en el campo de la Cacha, en La Plata, y bueno, tiene 2 pedidos de captura internacional por la Interpol. Presentamos ante la Corte Suprema de Israel el proceso está avanzado, ya la Corte Suprema devolvió la pelota al Ministerio del Interior para quitar su ciudadanía. Aníbal Gauto no es judío, pero se casó con una judía, entonces tiene los beneficios. Y busca refugio allá, para evadir a la justicia, ¿no es cierto? Mira, fue por amor o para evadir la justicia, no lo sabremos nosotros. De hecho, él recibió todos los, digamos, no hay convenio de extradición entre Argentina e Israel, y hay un par de puntos legales donde Israel no puede mandar gente si no es solamente un juicio, y en Argentina no vienen directo a juicio, hay una cosa previa al juicio. Entonces está ahí trabado. Pero en el caso que le quitemos la ciudadanía, que la justicia decida, o el Ministerio del Interior le quite la ciudadanía, ahí cae toda la protección que él tiene, él queda como argentino nada más, y bueno, la Interpol lo puede llevar, ¿no? Bueno, gracias Diego, te mando un gran abrazo, nos vemos. Bueno. Un saludo inmenso. Acá voy a leer un saludo a todos, bueno, y a toda la radio audiencia. Muchas gracias. Hay un mensaje de una televidente y teleoyente, María Rosa Mafesoni, que dice: yo me pregunto y les pregunto, ¿qué pasa con los que la AAA hizo desaparecer? Tengo cercano a mí un desaparecido por López Rega, ¿nadie lo recuerda? ¿Por qué? Yo le contesté que todos merecen ser recordados y me vino a la memoria Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, Julio Troxler, que fueron asesinados por la AAA. Así que respondemos. No, pero estamos hablando de terrorismo de Estado, claro, no de la AAA. Estamos hablando cuando él es la institución del Estado el que reprime. La AAA era una organización paramilitar. Claro. Obviamente todos los muertos están en el mismo nivel de ser víctimas de la violencia, digamos, pero la organización es distinta. Paramilitar. Esto es una violencia desde el Estado. Con el poder de fuego que tiene el Estado, ¿no? Vos, a poco antes del programa, Pablo, te pediría un breve concepto, pero nos queda poco. Vos dijiste en algún momento, porque vos fuiste desaparecido, estuviste detenido en el Vesubio, dijiste en algún momento que era más terrible aún ser un desaparecido judío. ¿Cómo es eso? Yo tuve la suerte de estar tan solo 24 o 48 horas en el Vesubio. Para la platea, digamos, para la audiencia, ese cruce entre Camino de Cintura y La Richeri, van a ver ahí 3 grandes Memoria Verde Justicia. En la noche pasaron 2 psicólogos, una pareja, luego pasó la esposa embarazada de un militante de base de portuarios. Luego pasé yo pero cuando llegó lo que nosotros llamamos el Zaino, que era un compañero de la matriz de nuestra agrupación en universidad, Leipzig, fue terrible. No tengo palabras, el ensañamiento que existía con ello, ¿no? Pero quisiera yo, sobre todo para la platea más joven, y ubicar lo que ha sido en la perspectiva del 24 de marzo, para tratar de discriminar. Como soy sociólogo, siempre veo la historia no a la norteamericana, no a los John Wayne, que siempre ven los acontecimientos y los héroes, y no los procesos. Los procesos tienen 2 picos a ser destacados de lo que fue el siglo XX. Uno es el 17 de octubre del 45, y yo no soy peronista, soy afiliado al PJ, pero por razones políticas, digamos, y luego el 24 de marzo del 76. Nunca es un proceso unívoco, es una complejidad de procesos que van haciendo los acontecimientos. No podemos entender el 17 de octubre sin septiembre del 30 y el golpe de Uriburu. Y no podemos ver tampoco la conciliación y la restauración conservadora del general Justo, que era el hombre factotum que armó toda la década infame,
y en ese contexto comprender el vaciamiento cuando se produce el golpe del 43. El golpe del 43, ¿qué hace el golpe del 43? Castiga al sistema de partidos políticos, porque todos fueron cómplices del golpe contra Uriburu, contra Irigoyen. ¿Y vos pensás que en el 76 hay una situación...? Se produce también otro vaciamiento de una complejidad, de la proscripción del peronismo, del revanchismo de la Libertadora, del golpe de Leonardi a su potenciación con Aramburu Rojas, y el revanchismo, la prolongación de ese estado de proscripción del partido mayoritario, la derrota electoral en la constituyente del 57, que no puede sacar nada, sino que tan solo puede agregar el artículo de Larralde sobre el 14 bis. O sea, para plantear lo infructuoso que era un sistema de representación política que entra en crisis, que se potencia mucho más con el 28 de junio del 66, donde ya directamente el proceso iniciado en el 30 se precipita en una magnitud de escalada de objetivos en donde, en vez de restaurar las leyes, como se invocaban los golpes de Estado, aquí vienen a instaurar un orden económico y social. Bueno, precisamente Marilina, preparando Marilina algo sobre el orden económico, aunque nos queda poquito, quizás podamos desarrollarlo en otro programa. Clarísimo. No, yo tengo algunos números que me pasó el compañero Aldo Dusdevi, que le voy a agradecer por estos datos que me dio. Acá hubo, aparte de un plan de exterminio y de desaparición forzada de personas, un plan de desestructuración económica. Este fue el plan superior, digamos, que tuvo el objetivo de desarticular el sistema de acumulación, que era hasta ese momento en pos de la industria nacional, cambió, dio un viraje de 180 grados hacia la especulación financiera. Y para eso les voy a dar unos números que van a ilustrar lo que estoy diciendo. Se autorizó la apertura de 1.179 sucursales financieras y se cerraron 19.000 establecimientos industriales. Impresionante. De no creer. La deuda externa, que pasó de casi 8.000 millones de dólares a 40.000 millones a fin de la dictadura. La clase trabajadora pasó de apropiarse del 45% del Producto Bruto Interno en 1975 a solamente el 28% en 1977. Miren lo que bajó. En 2 años. En 2 años. En forma paralela, el capitalista que se apropiaba del 55% del producto en 1975 pasó a participar del 72%. La población de hogares pobres pasó del 3,2 en 1974 al 28% del total en 1982, lo que aumentó la pobreza. 6 millones y medio de argentinos cayeron bajo el nivel de pobreza. Esto quiere decir que acá no solo hubo un plan sistemático de fragmentación social, sino que abarcaba, esto fue mucho más grande y que no implicó solamente a la Argentina, sino en todo el contexto regional se dio el mismo, digamos, patrón de desarticulación económica. Voy a dar un único ejemplo que fue clara. La muerte de Perón, no por Perón, porque Perón tuvo un pequeño tramo, la sociedad, aún pasado por los golpes militares, tenía una relación socialdemócrata europea en el contexto de la Guerra Fría. O sea, Europa tenía que cuidarse de los comunistas que no avanzaran en la retaguardia. Pero los países escandinavos, que eran países socialdemócratas, para decir, con un Estado social, tenían una relación de 1 a 4 en los deciles, que son entre el 10%, la tabla dividimos en 10, entre el sector más rico y el sector más pobre era 1 a 4. La Argentina, un país periférico, tenía una relación en el 1 de mayo de 1974, 1 a 7. Vale decir que tenemos una sociedad absolutamente homogénea. Ni para hablar lo que fue el 2002, con posterioridad a diciembre del 2001. En la Argentina pasó a tener más de 70 y pico de diferencia entre el decil más alto y no solamente eso, cronifica al 5%, exactamente, y cronifica el 5% a una muerte endémica de gente que ya es prácticamente irrecuperable, porque son generaciones y generaciones que no conocen lo que es el trabajo. Bueno, esto ha sido luces y sombras de nuestra historia. Nos quedó corto el programa, como siempre, así que seguramente retomaremos en la semana que viene, el próximo programa, algunos de los temas que quedaron pendientes hoy. Gracias, Camilo, por el aguante
Y nos encontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Sónica con luces y sombras de nuestra historia. Hasta el próximo lunes. Son esas mismas cosas que Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194,